¿Qué tal, jóvenes? Bienvenidos a la clase del día de hoy. Siempre es un gusto estar acá con ustedes, aprendiendo cada día más. Iniciemos. Bienvenidos una vez más a la clase del día de hoy. Esta semana vamos a ver Mate Preu. El tema del día de hoy es razones y proporciones. Fíjense ustedes que este tema lo hemos manejado todos los días, en cualquier momento, y no nos damos cuenta, ¿sí? Entonces, mi nombre es Elvin Palacio y vamos a empezar. Bueno, primero vamos a definir qué es una razón. Razón, bueno, en matemática tiene otro significado, ¿verdad? Razón no es que cuando vayamos a decirle a alguien, ¿verdad? Es que tenés razón. No, aquí en matemática razón es el cociente indicado de dos cantidades, ¿sí? Cuando hablamos de cociente indicado estamos hablando de representar una razón en forma de fracción, en forma de un cociente, una cantidad arriba y una cantidad abajo. De esta manera, miren, ejemplo. Acá tenemos una razón, miren, esta es una razón. Cuando hablamos de razones y proporciones, cuando nosotros veamos esto, no es una fracción, es una razón, porque es la comparación de dos cantidades. Por ejemplo, si nosotros comparamos la cantidad de alumnos en una aula, podremos decir de que A representa la cantidad de mujeres y B la cantidad de hombres. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de razones, estamos hablando de eso, de comparación de dos cantidades. Sí, podría ser, por ejemplo, 30 y 15. Sí, podría ser 30 mujeres, 15 hombres, ¿verdad? O no sé, a 30 pantalones, 15 camisas, etcétera, ¿verdad? Entonces, esas serían las razones, la comparación de dos cantidades. Aquí tenemos otro ejemplo, tenemos 18 y 54. Podría ser otra comparación. Si lo vemos en panes, ¿verdad? Aquí tenemos 18 panes franceses y 54 panes dulces, ¿verdad? Entonces aquí tenemos dos comparaciones. ¿Sí? Entonces vayan anotando así cosas específicas. Pero ¿qué es una proporción? Pues una proporción nada más y nada menos es la igualdad de dos razones. Sí, entonces, por ejemplo, podríamos nosotros colocar AB igual a 30/15. Esa ya sería una proporción de esta forma. Miren. ABCD, ¿sí? AB igual CD. Entonces, esta ya es una proporción, es la igualdad. ¿Sí? Otro ejemplo, acá lo tenemos, 10/5 igual a 8/4. Si se dan cuenta, esta es una proporción porque corresponden a mitades. La mitad de 10 es 5 y la mitad de 8 es 4. Miren, son cantidades proporcionales. Y otro ejemplo, acá tenemos siempre mitades, ¿verdad? Pero ahora tenemos números pequeños arriba y números grandes abajo. ¿Sí? El doble de 6 es 12 y el doble de 18 es 36. Entonces todas estas son proporciones. ¿Sí? Bueno, seguimos entonces. Esas sería razón y proporción. Si nosotros entendemos bien este concepto, no nos va a costar la regla de 3 simple y compuesta que vamos a ver después. Bueno, partes de una proporción. Bueno, tenemos una proporción AB igual a CD. ¿Sí? Entonces, esta parte que ustedes ven acá, miren, A y D, a esta parte nosotros le vamos a llamar extremos. Y los extremos son A y D. Esta parte acá, que no se les olvide. Siempre tomando de izquierda a derecha, primero el número de arriba y el número de abajo de la siguiente, ¿verdad? De la siguiente razón. ¿Sí? Y si trazamos una línea diagonal, ¿verdad? A esta parte le vamos a llamar medios. Entonces, los medios van a ser BC. ¿Sí? Entonces, de repente, ahorita ya empiezan a tener conceptos, o recuerdan, ¿verdad? Cuando van a dividir, por ejemplo, fracciones, dicen ley de extremos y medios. Entonces, ahorita ya saben por qué se llaman extremos y por qué se llaman medios. Porque todo va en relación a razones y proporciones. Bueno, sigamos entonces. Dice, en toda proporción, el producto de los extremos es igual al producto de los medios. Bueno, entonces, ¿alguien me puede decir cómo me quedaría esta definición ya con valores?
Dice, en toda proporción, el producto, entonces eso significa que hay una multiplicación, de los extremos es igual al producto de los medios. ¿Cómo me quedaría? ¿Alguien que de repente se anime a dar la respuesta? AB dividido BC. AB dividido BC. Casi. Solo que, como es producto, ¿sí? Y aquí tiene el signo igual, ¿verdad? Entonces, AB igual, ¿sí? AB igual. ¿Nadie? CD. Dice, en toda proporción, el producto de los extremos. Bueno, primero identifiquemos. ¿Quiénes son los extremos? AB. Los extremos es AD. Aquí lo tengo, miren. AD. ¿Y los medios? BC. B y C. Entonces acá nos quedaría A por D igual a B por C. ¿Sí? Acá tenemos los extremos y aquí tenemos los medios. Y se están igualando. Bueno, entonces pregunto. ¿Qué pasaría si a mí me faltara el valor de A? Tendría que despejar A de aquí, ¿verdad? ¿Esta de qué está haciendo con A? ¿Qué operación? Multiplicando. Multiplicando. Entonces, esta de si yo quisiera encontrar A, pasaría a dividir, ¿sí o no? Sí. Ajá, Sí. entonces me quedaría esto, miren. Si yo quisiera encontrar el valor de A, me quedaría B por C dividido D. Y si yo quisiera encontrar el valor de D, ¿cómo me quedaría? B por C dividido A. Ahora, ¿pero qué pasaría si ahora yo quiero encontrar el valor de B? B igual Sería B igual a por D dividido C. Exactamente, muy bien. Miren, ya están asimilando las cosas, ¿ya vieron? ¿Sí? Y entonces el de C, el valor de C, ¿cómo me quedaría ya al final? C es igual a por D dividido B. Exactamente, y ahí lo tenemos. Miren, practiquemos. Dice, determinar el término que falta. Bueno, entonces, a ver, ¿qué valor nos hace falta allí? No lo sabemos, ¿verdad? Pero sí sabemos que es la variable D. Entonces, ¿cuál es la ecuación para calcular D? B por C dividido A, ¿verdad? Entonces acá, ya reemplazando valores, vamos a multiplicar estos numeritos que tengo acá, miren. 4 por 15. Entonces X va a ser igual a 4 por 15 y el numerito que me sobra, que no lo identifiqué, ese va a ser nuestra división. ¿Ya? Entonces, este es un método bien sencillo para poder identificarlo. Miren. X va a ser igual entonces a 15 por 4 o 4 por 15. Ahí como ustedes quieran colocarlo. Ahora, ojo con esto. Miren, acá hay algo bien interesante. Acá tengo un 15, acá tengo un 12. Estos dos tienen tercera parte, ¿verdad? Pero estos dos también tienen tercera parte o incluso tienen cuarta parte. Entonces yo tengo que verificar ahí qué es lo que me conviene simplificar. ¿Será que me conviene simplificar 15 dentro de 12 o 4 dentro de 12? 4 entre 2. 4 dentro de 12 porque tienen cuarta parte los dos, ¿verdad? Entonces saquémosle cuarta parte al 4, me queda 1. Y cuarta parte al 12, me queda 3, ¿verdad? Entonces simplifiquemos cuarta parte del 4 y cuarta parte del 12. Entonces me queda, miren, de esta manera. No. Miren, cuarta parte de 4 es 1 y cuarta parte de 12 es 3. ¿Sí? Entonces, 15 por 1 es 15 dividido 3 y eso me da un valor de 5. Entonces, X es igual a 5. Y así es como se soluciona todo tipo de proporciones. ¿Ya? Importante simplificar. ¿Por qué es importante simplificar? Porque si nosotros realizamos 15 por 4 me daría 60, ¿verdad? 15 por 4 lo vamos a hacer aquí. Aquí me daría 60. Y luego dividido 12, ¿verdad?
Entonces, si yo resuelvo esto, de repente tengo que usar la calculadora y todo, ¿verdad? O se me puede dificultar o sacar la mitad, hasta que me dé. Entonces, lo importante es simplificar antes para poder trabajar con números más pequeños. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer el otro ejemplo. Profe, ¿Qué pasó? aunque 60 dividido 12 es igual a 5. Exacto. Esto igual, ¿verdad? Si nosotros lo dividimos, me da Sí. este resultado. Ya. Entonces, yo lo que les estoy diciendo o recomendando, ¿verdad? Porque, por Que ejemplo, simplifiquemos. que simplifiquen antes porque eso les da una manera rápida de resolver las operaciones. ¿Ya? Entonces, si lo hacemos de esta manera, de repente nos cuesta más porque ya tenemos números más grandes. Pero de la misma manera, al final, el resultado es el mismo. Bueno, a ver. ¿Cuál es el valor que falta acá entonces? De esta. Ahí sería 6 por 24 dividido 18. Ahí está, ya lo observaron. Miren, ahí está la diagonal. 6 por 24 dividido 18. Entonces, ¿qué es lo que nos conviene acá simplificar? ¿El 6 con el 18 o el 24 con el 18? 6. El 6 con el 18, ¿verdad? Entonces saquémosle sexta parte de una vez. ¿Ya? Sexta parte de 6 es 1 y sexta parte de 18 es 3. Entonces nos queda esto, miren. Sexta parte de 6 es 1 y sexta parte de 18 es 3. Bueno, entonces 24 entre 3 me da 8. ¿Sí? ¿Ya? Bueno, seguimos entonces y el último ejemplo. ¿Cuál es el que nos hace falta acá entonces? 32 por 14 dividido 8. Ahí estamos, ahí tenemos la diagonal, ¿verdad? X es igual a 14 por 32 o 32 por 14, ¿verdad? Dividido 8. Entonces acá ojo con esto. Acá este es un 14, este le podemos sacar mitad y a este también le podemos sacar mitad. Pero miren este, el 32 es divisible dentro del 8 directamente. Ya podemos sacarle, ¿qué? Cuarta parte de una vez, ¿verdad? Simplificamos el 32 y simplificamos el 8 y le podemos sacar, ¿qué? Cuarta, octava parte de una vez. Miren, el 14 solo lo anoté. Octava parte de 32 es 4 y octava parte de 8 es 1. Entonces ya tenemos números más pequeños. 14 por 4. ¿Cuánto es? 56. 56, ¿verdad? Recuérdense que para utilizar más nuestra memoria podemos multiplicar 10 por 4, 40 y 4 por 4, 16 y 16 más 40 me dan 56, ¿verdad? Para trabajar de una forma más rápida. Recuérdense que ahorita estamos, como es Mate Preu, estamos viendo conceptos para poder solucionar este tipo de operaciones. Bueno, como ya sabemos ahora solucionar proporciones, vamos a realizar lo siguiente. Vamos a ver la regla de 3 directa. ¿Sí? Como les decía, este tema lo utilizamos nosotros para ir a la tienda, para hacer varias cosas y ni siquiera nos damos cuenta. Dice, se fundamenta en una relación de proporcionalidad, lo que vimos anteriormente. Es decir, que cuando una de las dos variables aumenta, la otra también aumenta. Y si una de las dos variables disminuye, la otra también disminuye. O sea que aquí tenemos dos variables. Entonces vamos a tomar que la variable 1 y la variable 2 y las vamos a comparar. ¿Sí? Dice que cuando la primera variable aumenta, acá, la segunda también aumenta. Bueno, por ejemplo, si nosotros vamos en un vehículo, mientras más gasolina le echemos al vehículo, más kilómetros vamos a recorrer. Esa es una proporcionalidad directa, porque aumentó la gasolina y aumentó el número de kilómetros. ¿Ya? Entonces también dice, ¿verdad? Variable 1, variable 2, cuando una variable disminuye, también disminuye la otra variable. ¿Sí? Un ejemplo sería si nosotros compramos pan, 10 quetzales, por ejemplo, de pan, nos dan 30 panes.
Pero si solo compramos un quetzal de pan, nos dan solamente 3 panes. Entonces, ahí ya tenemos una proporcionalidad directa, que una de las dos variables, las dos variables disminuyen. Entonces, forma de resolver. Miren, ¿cómo vamos a resolver esto? Vamos a colocar siempre nuestras variables según de qué nos esté hablando el problema, ¿verdad? Y vamos a colocar el valor que nos está dando de A, el valor que nos está dando de C y de la misma manera del otro lado. Miren, acá yo coloqué X porque ahorita vamos a encontrar el valor de X solo utilizando estas letras. Miren, ¿se recuerdan que esto es muy parecido a lo que vimos anteriormente? Proporciones. Entonces, Sí. estos dos valores los tendría que multiplicar, ¿sí o no? Sí. El B por el C y luego lo divido dentro de A. ¿Sí? Pero no siempre va a ser igual. En este caso, como es directa, sí. Vamos a colocarle signos de suma a lo que es directo o a lo que voy a multiplicar y signos de resta a lo que voy a dividir. Miren, aquí yo coloqué signos de suma para los números que se multiplican y signo de resta para los números que se dividen. ¿Sí? Esto es bien importante porque cuando miremos la regla de 3 compuesta, ahí lo vamos a necesitar bastante. Porque ya no van a haber 2 razones, van a haber 3, 4, 5 razones, ¿verdad? Entonces ahí sí. Entonces vamos a multiplicar los extremos. Miren, ahí coloqué hasta el dibujito de multiplicación, ¿verdad? Y vamos a dividir dentro del término que nos sobra. ¿Ya? Entonces al final, ¿cómo me queda? X es igual A C A C por B dividido A. exactamente. Miren, C por D, perdón, por B dividido A. ¿Ya? Entonces, la regla de 3 directas siempre se resuelve de esta manera. ¿Sí? Multiplicamos de forma diagonal, podría ser, y el término que nos sobra lo vamos a dividir. Bueno, vamos a ver el primer ejemplo. Ejemplo 1. Anotémoslo, por favor. Dice, se utilizan 8 litros de pintura para pintar 2 habitaciones. Pregunta, ¿cuántos litros se utilizan para pintar 5 habitaciones? Ojo con esto. A ver, ¿cuáles serían mis variables ahí? El 8 y el 8, 2 y 5. Ajá, entonces las variables serían de quién está hablando, ¿verdad? Litros y habitaciones. habitaciones. Esas serían mis variables. Entonces yo voy a colocar litros y habitaciones. Esas son mis dos variables. Voy a colocar primero entonces el primer dato que me dan. Como son litros, lo voy a colocar en la parte de litros. Y el otro valor, 2, lo anotamos en la parte de habitaciones. ¿Sí? Después dice, ¿cuántos litros? Aquí nos están haciendo la pregunta. Entonces aquí, como no sabemos cuántos litros van, va a ir la variable X. Para pintar 5 habitaciones. Entonces este 5 lo coloco en la parte de abajo. Siempre en orden, ¿verdad? Litros con litros y habitaciones con habitaciones. Colocamos los signos de suma, lo que les decía, lo que vamos a multiplicar y signo de resta con lo que vamos a dividir. ¿Ya? Entonces, ¿qué números vamos a multiplicar? 5 por 8. 5 por 8, miren, ahí lo tenemos. ¿Y con qué número lo vamos a dividir? Con el 2. Con el 2, que es el que nos sobra, ¿va? Entonces nos queda de esta manera. X es igual a 5 habitaciones, ¿verdad? Por 8 litros, esto, dividido 2 habitaciones. Recuérdense no olvidar de qué estamos hablando. Miren, habitaciones, litros, habitaciones.
¿Por qué se hace eso? Porque ahorita podemos simplificar. Anular. Miren, Ajá, eso. simplificamos lo que son habitaciones y habitaciones y solo me quedan Litros. litros. ¿Sí? Entonces, 5 por 8, 40. 40 dividido 2. Entonces, 40 dividido 2, eso me da 20 litros. ¿Ya? Y eso sería todo. Pero no olvidar. La pregunta dice, ¿cuántos litros se utilizan? Pues se necesitan 20 litros de pintura. La respuesta que no se nos olvide, ya que nos están haciendo una pregunta al inicio. ¿Sí? Bueno. Ahora vamos a ver lo que es la regla de 3 inversa. Bueno, regla de 3 inversa. Dice, en este caso se utilizan cantidades inversamente proporcionales. Es decir, cuando una de las dos variables aumenta, la otra variable disminuye. Y si una de las dos variables disminuye, la otra variable aumenta. Entonces tenemos los mismos casos, variable 1 y variable 2. Solo que ahora, si una variable aumenta, la otra debe disminuir. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si nos mandan a pintar una pared, 2 personas se van a tardar más tiempo o menos tiempo. Se van a tardar un cierto tiempo, ¿verdad? Pero si aumento el número de personas, por ejemplo, ya 4, ya se van a tardar menos tiempo, ¿verdad? Entonces, ahí sería una variable aumenta y la otra disminuye. ¿Sí? Entonces, otra variable acá sería si una disminuye, ahora el mismo ejemplo, si disminuye el número de personas, va a aumentar la cantidad de tiempo que yo me voy a tardar. Ya, entonces acá eso es inversamente proporcional. ¿Cuál sería la forma de resolver? Fíjense que esto va a ser de manera diferente. Siempre vamos a tomar variable 1, variable 2 y vamos a colocar los datos, ¿verdad? Dato A, el dato B, el dato C y en este caso, ¿verdad? El dato que no conozcamos. Ahora observen los signos de suma cómo me están quedando. Miren. Miren, ahora, ¿cómo creen ustedes que se va a multiplicar? X igual B por C dividido C. ¿Cómo? A por B. A por B A por B, muy bien. Vean, Dividido C. dividido ¿se dan C. cuenta lo importante de los signos de suma en este caso? ¿Sí? Como es inversa, no se resuelve de la misma manera que la directa. ¿Sí? Entonces vamos a multiplicar estos dos valores y lo vamos a dividir dentro del valor que nos está sobrando. Entonces al final nos queda X es igual a B por A o A por B, ¿verdad? Aquí el orden no importa. Aquí pueden colocar una variable primero y luego la otra o viceversa. Aquí es conmutativo todo. Y siempre con el resultado, ¿verdad? Dividimos con el valor que nos está sobrando. ¿Ya? Bueno, vamos a ver el ejemplo. Dice, si 8 trabajadores construyen un muro en 15 horas, ¿cuánto tardarán 5 trabajadores en levantar el mismo muro? Trabajadores. ¿Sí? Esta sería mi primera variable. ¿Y cuál sería mi otra variable? Horas. Horas. Ahí estaríamos, miren. Horas. ¿Sí? Entonces colocamos 8 trabajadores. La cantidad de trabajadores, ¿verdad? Acá. ¿Sí? Y luego la cantidad de horas que se tardan esos 8 trabajadores. 15. Pero la pregunta dice, ¿cuántos trabajadores? Pero ¿cuánto tardarán? Entonces, acá va a ir la variable X porque no sabemos cuántos se van a tardar. ¿Pero cuántos trabajadores son? 5. Entonces colocamos 5 en la parte de abajo, ¿verdad? Y acá colocamos la variable X. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nos quedaría? 8 por 15. Ajá. Dividido 5. Dividido Dividido 5. cinco. Muy bien. Ahí está. Entonces, no olvidar, ¿verdad? Los signos de suma y resta.
la multiplicación que nos acaba de decir el compañero, 8 por 15 dividido 5. Entonces al final nos queda así. 15 horas por 8 trabajadores dividido 5 trabajadores. ¿Podemos simplificar acá o no podemos simplificar? Bien, Trabajadores. ¿verdad? Tenemos 15 y tenemos también 5. Sí, pues. Podemos sacarle quinta parte. ¿Verdad? 3 y 1. Ahí está. Le sacamos la quinta parte al 15 y la quinta parte al 1. Entonces me queda esto. También anulamos lo que es trabajadores y solo me quedan horas. Horas. Y multiplicamos 3 por 8. 24. 4. 24 horas. Sí, entonces, más trabajadores se tardaban 15 horas, pero menos trabajadores se van a tardar más horas. ¿Se dan cuenta? Entonces esto es inversamente proporcional. Y la respuesta entonces, 5 trabajadores se tardarán 24 horas en hacer el muro. ¿Sí? Bueno, entonces ahí estaríamos con el tema del día de hoy, razones y proporciones y regla de 3 simple y regla de 3. Perdón, sí, regla de 3 simple, solo que es directa e inversa, y la otra semana vamos a ver la regla de 3 compuesta. Ya, entonces, bueno. Los ejercicios entonces van a ser los siguientes. Dice resolver los siguientes problemas. Como es Mate Preu, acá no hacemos texto paralelo, únicamente hacemos ejercicios y solo coloqué 5 ejercicios. ¿Sí? Acá dice que el precio de 25 litros de aceite es 248. ¿Cuántos litros se comprarán con 1.240 quetzales? ¿Ya? Entonces ahí ustedes identifican cuál es directa, cuál es inversa. Es de lo mismo que acabamos de ver. Solo tienen que analizar cuál es cuál. Y ahí estaríamos. Eso sería todo, jóvenes. Con gusto estar aquí con ustedes.